¿Sientes que las estrategias que has probado para ayudar a tu hijo TDAH en su organización no funcionan o simplemente no duran? ¿Te sientes culpable porque la casa está interfiriendo con su éxito académico? Si esas preguntas resuenan contigo, pues quédate tú conmigo, porque en este episodio hablaremos de cómo adaptar tu hogar para dar ese empujoncito en su atención, en su concentración y en sus hábitos, con varios consejos prácticos y fáciles de aplicar, todos ellos desde la terapia ocupacional. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y también por YouTube, y contaremos con invitados consagrados desde su experiencia que compartirán consejos y secretos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, invitándote a compartir, a que puedas escribir los temas que a ti te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí por Facebook, como por Instagram, como por YouTube y también por TikTok. Mamá, papá, hoy les traigo un podcast sumamente interesante. Hemos devuelto ya los informes, hemos devuelto ya los reportes académicos, tanto en bimestre como en trimestre, y estamos trabajando ya en la última recta del año, recta importante para muchos papás y también para muchos chicos, reto que justamente tenemos que abordar con bastante responsabilidad, porque lo que queremos es que nuestros alumnos, nuestros tutoriados, nuestros hijos terminen el año académico con éxito. Y entonces vamos a utilizar una serie de recursos que nos van a ayudar para que esto pueda llevarse a cabo, para que se haga una realidad este plan, este deseo que yo tengo. Así es que es hora de tomar acción. Y nosotros necesitamos tomar acción desde algunas aristas. Y por eso es que te traigo el día de hoy un tema muy importante. Como escuchaste en la introducción, el día de hoy vamos a hablar acerca de la terapia ocupacional. ¿Qué es la terapia ocupacional? ¿De qué manera puede ayudar a mi hijo TDAH en su proceso académico? Y ya papás que han escuchado sobre terapia ocupacional han escuchado el gran abordaje que tiene para niños, el gran abordaje que puede tener una terapia ocupacional para situaciones de rehabilitación física, pero muy pocos han escuchado sobre terapia ocupacional a nivel académico, y más aún, cuán beneficioso puede ser para un TDAH adolescente, porque todo lo que se aborda y todo lo que vas a encontrar es para niños, pero nuestros adolescentes también necesitan muchas veces un acompañamiento. Pueden pasar porque el adolescente en este momento está tal vez con una mente en otras responsabilidades o en las habilidades sociales o en el enamoramiento, y no está enfocado en los estudios, y puedes decir, bueno, simplemente hijo, enfócate, pon más de tu parte, estudia, y no necesariamente es así. Un adolescente que no ha cubierto desde niño algunas falencias, algunas dolencias, algunos gaps, llega justamente al proceso de séptimo, octavo, noveno grado, primero, segundo, tercero de secundaria con vacíos. Entonces las terapias ocupacionales pueden darnos una gran alternativa, y es un complemento también interesante cuando hablamos acerca de terapias de aprendizaje, terapias de atención, concentración. Así es que yo te voy a enseñar desde nuestra línea cómo hacemos el abordaje en un coaching académico, en una terapia, incluyendo también una terapia ocupacional, y qué necesita el adolescente desde la terapia ocupacional para poder ser exitoso. Así es que iniciamos el podcast contestando esta gran pregunta:
¿Qué es la terapia ocupacional? Es una disciplina que se centra, cuyo objetivo es ayudar a todas las personas a poder realizar de manera eficiente todas sus actividades diarias. Va a ayudar también a mejorar sus habilidades motoras, va a ayudar a mejorar sus habilidades cognitivas y también las sensoriales, que es muy importante, y desde ahí empieza y nace el trabajo de la terapia ocupacional para TDAH en los niños, porque lo primero que hay que abordar con nuestros pequeños es la parte sensorial, por esta hipersensibilidad. Entonces la terapia ocupacional juega un papel importante en ellos. La terapia ocupacional se enfoca en rehabilitación, empoderamiento y también en procesos de adaptación para las personas que muestran dificultad física, cognitivas o emocionales, para poder acompañarlos en sus diversas etapas de vida, porque su objetivo es mejorar la calidad de vida. Nosotros, cuando trabajamos TCC para adultos, siempre tenemos que el objetivo es ser tu mejor versión. En este caso, la terapia ocupacional para niños y para jóvenes ayuda muchísimo a que logren tomar técnicas, estrategias, fortalecimiento de habilidades para que su calidad de vida académica, escolar, universitaria, sea la mejor. Entonces, ¿cuál es el rol del terapeuta? ¿Cuál es el rol de la persona que va a acompañar justamente a mi hijo en el proceso? Tiene entonces como rol trabajar con el paciente y con su entorno. Qué interesante, porque cuando nosotros hablamos muchísimo con los papás y los papis nos dejan a sus hijos en las terapias, piensan que las terapias es solo para el chico, y no es así. Una terapia ocupacional acá te dice que va a trabajar con tu hijo, pero va a trabajar también con todo lo que rodea a tu hijo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos identificar barreras y realizar las adaptaciones necesarias para poder mejorar el funcionamiento externo, que va a impactar significativamente en el funcionamiento interno. Entonces vamos a necesitar fortalecer habilidades internas en tu hijo y trabajar en habilidades específicas, habilidades nuevas que puedan ayudar a tu hijo a mejorar sus procesos. Y en paralelo, trabajamos también contigo para hacerte consciente de qué es lo que tú necesitas cambiar, modificar, incluir, extraer, para que ese ambiente, ese entorno sea favorable para tu adolescente. Así es que los adolescentes que llevan una terapia ocupacional, los adolescentes que van siendo acompañados en el proceso, están mirados desde habilidades muy específicas. Hay algunas, papá, mamá, que sería muy doloroso llevar a cabo porque ya no tendría un objetivo tal cual o per se. Ya son algunas situaciones que ellos tienen que sobrellevar, ellos tienen que acompañarse, ellos tienen ya que caminar con eso. Pero sí tenemos otras que sí son importantes y que, a pesar del costo del tiempo o a pesar del costo de energía, sí es importante que lo empiecen a desarrollar. ¿Por qué? Porque esas habilidades, esas estrategias son las únicas que van a ayudar a romper esas barreras que están más bien impidiendo, que no están ayudando a que pueda lograr estos objetivos académicos. Y a medida que van desarrollando estas habilidades, como por ejemplo, habilidad para disminuir la inatención, por ejemplo, habilidad para poder ordenar todo su material escolar, habilidad para mantenerse enfocado dentro de una tarea. Entonces, no solo se centra en la persona, no solamente se centra en lo que mi hijo necesita, porque para hacer una tarea, ¿qué es lo que yo necesito hacer para que mi hijo sea más funcional? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para contribuir con ese proceso académico? Entonces, una vez más, te coloco algo que siempre converso contigo en los podcasts y también converso con los papás cuando los tengo en físico y trabajamos los procesos de psicoeducación. La terapia no es solo para tu hijo, la terapia es para todos. Todos tenemos que involucrarnos en el proceso.
y un adolescente aún más, porque un adolescente que está llegando a estas alturas, séptimo, octavo, noveno, sin recursos, sin herramientas, realmente es mucho más difícil poder enganchar con ellos en estos procesos, porque necesitamos la colaboración y el abordaje de todos. Las demandas que nuestros adolescentes tienen a nivel académico van siendo más altas a medida que vayan avanzando los años, y por lo tanto hay algunos TDAH que ya sabemos que suelen madurar un poco más lento. Entonces ese baremo dentro de su clase pues todavía no lo alcanzan con tanta facilidad, o si tienen que atender no es tan fácil su atención. Entonces necesitamos trabajar en recursos y estrategias para poder lograrlo. Por eso es que la intervención que se realiza desde la terapia ocupacional tiene 3 factores importantes, 3 aristas. Qué interesante, porque siempre hablamos de 3, la trilogía. Igual cuando trabajamos con la persona en un coaching ontológico, en un coaching sistémico, hablamos de la trilogía. Cuando trabajamos, por ejemplo, funciones ejecutivas, también hablamos de la trilogía. Y aquí es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son esas 3 aristas necesarias y que estén balanceadas y equilibradas desde la mirada de la terapia ocupacional? Es la familia, la edad evolutiva de tu hijo y el proceso de la rehabilitación. La palabra rehabilitación acompaña a la terapia ocupacional, pero eso no necesariamente significa abordar una discapacidad física. No, la rehabilitación también significa el poder recuperar esas fortalezas que tiene y el incrementar todo ese bagaje experiencial con nuevas habilidades, con nuevos procesos que vayan a ayudar a tu hijo. Desde el punto de vista de la familia, ¿qué es lo que nosotros queremos desde la terapia ocupacional? Reforzar todas las conductas positivas, tratar de trabajar en acuerdos con adolescentes para que las recompensas que vayan a recibir sean productos de su esfuerzo, que es algo que sucede muchísimo de manera opuesta en la adolescencia. Ya con nuestro hijo lidiar es muy complicado, ya con nuestro hijo tratar de hacer abordaje es complicado. Entonces cedo, le doy la tablet, le doy el celular, le compro todo, me lo llevo, pero entonces no vas en coherencia con esta trilogía de trabajo y no vas en coherencia con lo que necesita el colegio abordar. ¿Por qué la edad evolutiva de mi hijo es sumamente importante? Porque necesito trabajar con él el aquí y ahora. La edad evolutiva no es igual a la edad fisiológica. Mi hijo puede tener 15 años, pero realmente se comporta, piensa, habla, siente como un chico de 13, como un chico de 12. Por eso cuando hablamos de la edad, tenemos que trabajar aquí y ahora, la edad evolutiva. Pero no me entiende, por supuesto, porque es muy inmaduro, porque todavía no está a la expectativa de los demás. Entonces, esa inmadurez lo hace tomar decisiones, muchas veces incorrectas, muchas veces equivocadas, y tenemos que ayudarlo en el proceso. Por eso la edad evolutiva es importante. Muy importante, sobre todo también para la conversación. Así nosotros vamos a evitar en nuestros hijos la frustración y vamos a evitar la desmotivación. Trabajemos en ese proceso, edad evolutiva diferente a edad cronológica. Y la rehabilitación viene a ser el periodo del tiempo en donde nuestro hijo va a empezar a aplicar en casa todas las herramientas que aprenda con el terapeuta ocupacional, pero también la casa va a modificarse de tal manera que juegue a favor de este proceso del trabajo de la terapia ocupacional en tu hijo. Por eso necesitamos trabajar en la misma línea, con las mismas pautas, con las mismas estrategias elaboradas de este plan de intervención. Qué interesante, papá, porque tenemos entonces el mismo mensaje que dejamos nosotros en el colegio contigo, que la casa y la escuela van de la mano, el terapeuta y la casa van de la mano. Hay que aplicar y hay que invertir tiempo en acompañar a nuestros hijos en el proceso. Así es que, papá, mamá, en este momento te invito a que tomes un lápiz y papel, porque vamos a compartir contigo pautas para un tratamiento personalizado.
Las pautas están basadas en cumplirlas y te voy a decir qué es lo que necesita tu adolescente para que pueda tener un año efectivo desde la terapia ocupacional. Así es que el mejor tratamiento, la mejor terapia o el mejor abordaje dentro de una terapia es diseñada de manera personalizada. Cada TDAH es un mundo, cada TDAH tiene sus propias características, cada TDAH tiene su propio proceder y como nosotros trabajamos aquí en Time for Learning, nos vamos hacia la ola, no luchamos contra corriente, tratamos de generar las mejores estrategias basadas en el camino que va realizando tu hijo. Lo realizo muchísimo desde el refuerzo académico, ayudándolo a que él pueda generar aprendizaje desde lo que él ve, desde cómo procesa su cerebro. En el coaching o en las terapias, si bien es cierto, hay módulos, igual trabajamos en base a las estrategias que tu hijo necesita, algunas que vamos a negociar, pero vamos trabajando con él y surfeando las olas. Entonces, papá, mamá, toma lápiz y papel porque comparto contigo la primera. ¿Qué podemos hacer nosotros los padres para ayudar a nuestros hijos desde casa? La terapia ocupacional te recomienda, en primera, crear un espacio de estudio libre de distracciones. Lo primero que nosotros hacemos y lo primero que hace el terapeuta ocupacional es evaluar el entorno físico, evaluar el lugar donde estudia tu hijo. Entonces vamos a empezar con el cuestionario de hábitos y técnicas de estudio, que no solamente te dicen qué tipo de estrategia estás haciendo, si son resúmenes, si es subrayado, si son las glosas. No, para el terapeuta ocupacional lo importante es el espacio físico. ¿Tiene la altura de la mesa adecuada? ¿La altura de la silla está siendo adecuado? ¿Está teniendo una luz que beneficie sus estudios o la luz no está ayudando a que lea mejor? La silla es demasiado cómoda, la silla es demasiado dura, tiene elementos distractores a su alrededor, cuenta con computadora, pero al lado está con el celular y luego con la tablet y luego con los videojuegos. ¿De qué manera se está abordando el espacio físico para trabajar con él? Entonces, papá, mamá, vamos a resumir todas estas preguntas en 4 puntos importantes. El espacio físico de tu hijo debe tener estos 4 puntos. La ubicación. Primero, debe estar en una zona tranquila de casa, lejos de la televisión, lejos del tráfico familiar o cualquier fuente de ruido. Eso es lo ideal, tratar de buscar un espacio con la menor cantidad de ruido posible. Si bien es cierto, nuestros espacios tienen ventanas, hay situaciones en donde hay construcciones, como lo estamos viviendo todos en Lima Metropolitana desde hace varias semanas, en donde tenemos construcciones, no lo podemos manejar. Esa es una amenaza, pero tratemos sí de trabajar en aquellas variables que sí podemos nosotros controlar. La segunda, la organización visual. Tenemos que minimizar el desorden. Sabemos que todos los TDAH nos desorganizamos en nuestra habitación. Nuestra habitación suele tener 2 funciones: el lugar para dormir y descansar, pero también es el lugar para trabajar. Entonces tratemos de disponer, en el caso que no tengamos otra habitación exclusiva para tareas, que el cuarto de nuestro hijo pueda estar marcado en esas 2 zonas y que el espacio donde esté trabajando sea el más ordenado, el que esté limpio, la zona más iluminada de su habitación para poder trabajar en este proceso. Es importante que dentro de la organización visual pueda tener también cajones etiquetados. Para los TDAH, cuando están pequeños, siempre les recomiendo a papá y a mamá: doble lápiz, doble lapicero, doble borrador, doble tajador. Carla, que debo de tener un ropero como Tayloy, así tal cual. Porque mientras va desarrollando los hábitos para tomar conciencia, las cosas van a desaparecer como si tuvieran vida propia. Entonces suele pasar muchísimo. Por eso hay que tener estos backups importantes, cajones etiquetados. Yo recomiendo también muchísimo a papás, y lo dejo en mis videos cuando salen los tutoriales de Time for Learning de planificación y organización, las cajas o cajones transparentes.
Algo que comunico mucho con mis chicos es ojos que no ven, cerebro que no siente. Eso significa que yo necesito darme cuenta de todo lo que está frente a mí para poder visualizar mejor y saber qué hay, qué no hay, qué tengo, qué no tengo, dónde están, dónde no están. Tener bolsas blancas y no transparentes no ayuda mucho al proceso de la búsqueda rápida de lo que necesito. Cajones transparentes, puertas transparentes ayudan mucho al proceso de rapidez, visualización y encuentra todo más rápido. Material sensorial. Los TDAH al momento de distraerse es porque se van, porque la dopamina que tienen en ese momento, la cantidad no ayuda para poder quedarse en el aquí y ahora, porque tal vez la clase es aburrida o la tarea viene justamente del área que no me gusta, entonces me está generando un impacto negativo. ¿Qué podemos hacer entonces? Trabajar en algunos materiales sensoriales, como por ejemplo en casa las bolitas antiestrés que me ayuden. No vale la pena llevar eso al colegio porque lamentablemente las bolitas antiestrés suelen ser más un elemento distractor. ¿Por qué? Porque impacta en el juego de los compañeros que están a su alrededor. Entonces, una bolita antiestrés para casa, sí. Para la escuela, no. Algo que también trabajo mucho con los chicos y tengo mamás que durante el inicio del año me han enviado videos que me parecieron súper interesantes, vienen a ser los rollos en los pies. Tengo un alumno, tuve un coachí durante la pandemia que en Nueva Zelanda, por ejemplo, tuvo la oportunidad de sacar las ruedas de sus patines. Y esas ruedas de sus patines las colocaba en sus pies cuando estaba sentado en el escritorio y las ruedas de los patines las empezaba a girar, pero no con las zapatillas puestas, sino solamente con las medias, porque las cocaditas de las llantas lo ayudaba muchísimo a que pudiera sostener la concentración, que toda esa distracción se fuera caminando hacia los pies y él iba meciéndose de un lado a otro y eso le permitía trabajar con mayor atención, concentración. Los tubos también que puedan poner en los pies para rodar van a ser fantásticos. La parte sensorial, hipersensorial de un TDAH es importante. El tener un tono de voz calmado también ayuda mucho. A veces podemos tener ciertos ruidos que nos impactan de manera auditiva y eso molesta mucho. Entonces, elementos sensoriales ayudan muchísimo. Por ejemplo, si les compras estas pelotas de pilates para un momento en donde tenga que leer, van a ser fundamentales porque ellos van leyendo, ¿no? Suave y van rebotando suavecita para que puedan ayudarlos en este proceso. Entonces, la parte sensorial es sumamente importante para nuestros TDAH, que van a ayudarlos en este trabajo del aquí y ahora para el cumplimiento de tareas y responsabilidades. Iluminación. La luz es fundamental. Si tú vieras cómo tenemos nosotros aquí la zona de Time for Learning, tenemos luz por todos lados, porque es un tema sumamente importante. La iluminación ayuda mucho a que nuestros ojos estén no solamente más abiertos, sino que impacte al momento de leer, al momento de escribir, al momento de minimizar el impacto de la sombra. Las luces están adecuadas para que nuestros alumnos puedan escribir y generar la mejor motivación, mantenerlos despiertos, trabajar entre la melatonina, entonces generar justamente neurotransmisores y componentes hormonales importantes, componentes bioquímicos importantes que ayuden al proceso de sostenimiento del trabajo. En cuanto al mobiliario, que la silla también se recomienda desde la terapia ocupacional, que la silla sea ergonómica, es decir, que ayude a mantener la espalda lo más recta pero cómoda posible para poder trabajar. Que los chicos estén, como les dicen, me chorreo en la silla, no lo permitas, porque justamente no ayuda y no aporta para el trabajo del cerebro. Igual cuando trabajan en cama, no pueden trabajar en la cama. ¿Por qué? Porque la información que están adquiriendo no va a llegar a memoria de largo plazo porque el cerebro está en modo relajo. Mi hijo está trabajando de manera automática, pero no está generando un aprendizaje significativo. Por eso es importante que ayudemos a que los espacios de estudio sean respetados lo mejor posible. Papá, mamá,
¿Está gustándote el tema? ¿Estás enganchada? ¿Estás tomando nota de todos los consejos que nosotros que te estamos dando en este momento? Perfecto, porque te cuento, mamá, papá, que llegó el momento de actuar. Si estos desafíos emocionales y cognitivos de tu hijo TDAH te preocupan, pues no esperes más, porque este domingo 27 de octubre te invitamos a nuestro Full Day virtual para que puedas estar conmigo y padres con niños o adolescentes con TDAH puedan disfrutar de 3 horas de estrategias básicas pero efectivas para manejar los síntomas más comunes de un TDAH. Así es que yo estaré impartiendo este taller virtual que no solamente va a impactar en tu hijo, sino en ti, porque estamos viendo desde la terapia ocupacional que el entorno juega un factor fundamental para tu hijo TDAH. Los cupos son limitados, así es que escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149 para reservar tu lugar y recibir más información. Motivemos con el ejemplo las habilidades que necesitan para alcanzar su máximo potencial. Pasamos, papá, mamá, del espacio de estudio a una rutina estructurada. Sumamente importante. Hablamos con todos los papás que el éxito académico está basado en las rutinas. Y estas rutinas tienen que ser claras, estas rutinas tienen que ser reales, estas rutinas tienen que ser estructuradas. La falta de rutinas, la falta de estructura, la falta de hábitos es justamente el camino para el no éxito. Y nosotros no queremos tomar ese camino, sino al contrario, que no solamente me ayuden a pasar el año, sino que queden como estrategias a lo largo de la vida de nuestros hijos. Así es que te comparto 3 puntos importantes que ayudarán a que puedas trabajar en este camino. La primera, un horario de estudio. Un horario de estudio es importante. ¿Y por qué? Porque nuestros hijos adolescentes están en proceso de aprender a gestionar tiempos. El tener un horario de estudio no solamente ayuda a que ellos sepan qué hacer, sino que eso les permita gestionar otras habilidades que van involucradas hacia el cómo lo hago, a qué hora lo hago, qué materiales necesito para trabajar. Entonces, un horario de estudio, un study time, permite a que nuestros chicos en las tardes puedan tener mapeada su vida. ¿Y los TDAH tenemos que vivir así? Sí. Los TDAH tenemos que vivir siempre mapeando nuestra vida. Y los chicos, cuando ya ingresen a la edad adulta, van a ver que van a mapear la hora que tengo para almorzar, la salida con mis amigos, los traslados, la hora que llego a casa, y me voy a dar cuenta el tiempo que tengo para estudiar. Y voy a tener que ir moviendo estas fichas importantes para poder empezar a encajar todo lo que yo quiero hacer. Y por eso el segundo punto es enseñar divisiones de bloques de tiempo, lo que conocemos como la estrategia del time blocking. Entonces, esta estrategia del time blocking significa que yo voy a empezar a bloquear en espacios. Lo podemos hacer en Outlook a través de colores, lo podemos hacer en nuestros cronogramas semanales que vamos viendo por horas. Yo bloqueo por horas las actividades que voy a hacer, de tal manera que puedo reconocer con mayor facilidad el tiempo que me queda para poder hacer lo que hay que hacer. Esto es una de las primeras acciones que realizamos en Time for Learning cuando trabajamos coaching académicos y cuando trabajamos las terapias de aprendizaje, porque para aprender necesito tener tiempo. El aprendizaje se da en casa. Por eso es que necesitamos ser conscientes. Mi hijo quiere hacer 4 tareas el lunes, pero no se había dado cuenta que solo tiene 1 hora para poder hacer lo que quiere hacer. Entonces significa que no está reconociendo el tiempo y por lo tanto puede decirte no tengo tiempo porque no lo supo gestionar de una manera adecuada, y en este caso tal vez es porque no fue consciente de la cantidad de tiempo que tenía ese día para aprender.
Papá, mamá, una estrategia muy interesante que nosotros aplicamos, les enseñamos a nuestros chicos es el método Pomodoro, que es el método de 25-5. Sin embargo, mi experiencia enseña que para un TDAH no puede ser 25-5, tiene que ser 25-3 como máximo. 3 como máximo. 5 minutos es demasiado. Ellos se van y no van a regresar. Mientras más tiempo les des para descansar, mientras más tiempo les des de tiempo muerto, y como no saben qué hacer con ese tiempo muerto, se les pueden escapar los 5 segundos que se convierten en minutos, que se convierten en 10, que se convierten en 15, que se convierten en 20 y nunca regresaron. Entonces trata de checar un método Pomodoro 25-3 que te aseguro que va a funcionar. Recompensas y pausas. Esta parte es sumamente interesante porque sí es recomendable generar recompensas. Nuestros chicos TDAH, debido al ciclo de recompensas, lo tienen mucho más rápido y ellos necesitan tener estas recompensas de manera inmediata. Lo que hay que ayudarlos es ver a que la recompensa viene a ser fruto de el esfuerzo. Entonces, ayudarlos a generar habilidades que veamos que se esfuercen en ellas, y ahí es donde va a venir la recompensa. Por ejemplo, recompensarlos al final de sus sesiones, al final de sus estudios. Esta semana tuve un lindo alumno, un tutoriado que viene por su bachillerato en ciencias, y ellos saben de que aquí, por ejemplo, tienen sus galletitas que nosotros les invitamos mientras vamos haciendo las acciones, y él me dice: no, Carla, no me lo des hasta el final, porque esa es mi recompensa, que hice un buen trabajo contigo. La necesidad de sentirse recompensado por las acciones que realizamos es vital para todos, pero mucho más para un TDAH. Entonces, las recompensas pueden ser: descansamos 2 minutos, descansamos 5 minutos, este pequeño snack, y te aseguro que funciona. Otro punto importante que nosotros queremos trabajar contigo, papá, mamá, vienen a ser las adaptaciones en el tiempo y las adaptaciones en la tarea. Adaptación significa una herramienta. Cuando tú escuches en el colegio adaptaciones curriculares, por ejemplo, es porque del 100% de contenidos vamos a ver aquellos que sí podría tu hijo lograr alcanzar en base a sus habilidades, a su estructura, a sus características. Las adaptaciones a nivel de casa significa qué cosa tengo que hacer yo de modificar, de cambiar, de agregar, de quitar, para que mi ambiente en casa sea el más favorable para mi hijo. Además, adaptación también implica que desde casa, papá, mamá, tienes tú que enseñar algunas habilidades cognitivas propias de nuestra crianza parental que van a impactar significativamente en nuestros hijos, como por ejemplo la habilidad de partir algo grande en secciones más pequeñas. Y eso solo lo vamos a lograr si es que tú lo invitas a hacer lo que tenga que hacer. Cuando mamá le tiende la cama, cuando mamá le guarda la ropa, cuando mamá hace las tareas que nuestros hijos deben de hacer, porque cada etapa, cada edad involucra que puedan hacer ciertas actividades. Cuando nuestros hijos no nos acompañan en acciones que puedan reforzar en casa, significa entonces que esta habilidad no la van a tener. Y el chunking es una habilidad importantísima que es muy difícil de asumir por un TDAH. ¿Por qué? Porque el chunking está unido con la memoria de trabajo. Es justamente la habilidad que menos quieren usar, porque saben de que al día siguiente tal vez no vayan a recordar lo que han hecho el día anterior. Sí se puede, es un trabajo un poco más complicado, pero si desde pequeños nosotros les enseñamos a partir lo grande en pequeño, cuando lleguen al colegio, cuando estén en secundaria, va a ser mucho más fácil para ellos trabajar en el proceso. ¿Cómo podemos hacer para lograr este chunking? Primero, uso de calendarios y el uso de agendas. Es imperante, es un must. Ningún TDAH se puede salvar de utilizar un calendario y de utilizar las agendas.
Nosotros trabajamos muchísimo con el ejemplo, mostrándoles cómo nuestros calendarios están pegados en la pared, cómo utilizamos las agendas semanales, cuál es la relación y conexión entre la agenda y el calendario. Me puedo quedar con la agenda y con el calendario, con los dos, genial. Pero si no te gusta mucho la agenda, podemos priorizar más el calendario, pero ver una estrategia que sea similar a la agenda. Pero en realidad lo ideal es que estén los dos, porque vamos a trabajar con días y vamos a trabajar con horas. Por eso es tan importante saber este proceso de trabajo. Aplicaciones tecnológicas. Mi hijo quiere llevar su agenda por ejemplo, los colegios están enganchados con cuenta de Gmail, que lo lleve en su calendario de Gmail. La cuenta del colegio está enganchado con Outlook, que abra su calendario de Outlook para que pueda visualizar el trabajo. Yo puedo agregar más acciones, por supuesto que puedes agregar más acciones. ¿Puede utilizar mi hijo alarmas? Por supuesto. Los adolescentes tienen que trabajar con recordatorios, tienen que trabajar con alarmas. Desde el coaching académico lo usamos mucho. Eso es algo que nos aporta muchísimo la terapia ocupacional. Las alarmas es un factor fundamental para su proceso. Entonces tenemos algunas herramientas y estrategias que los adolescentes pueden utilizar, y a medida también que vayan estos adolescentes a su vida universitaria, tenemos aplicaciones, Asana, Trello, aplicaciones que utilizan las organizaciones, que lo pueden asumir también como una aplicación propia para poder trabajar en los procesos. Y súper importante, algo que no se puede dejar pasar, nuestra lista de tareas o el famoso checklist. Y tareas no solamente es lo que tengo que hacer como tarea física para el colegio, también tarea puede ser ir a la biblioteca a buscar el libro de matemática, tarea, correcto. Sacar la basura esta noche a las 7:30, lista de tareas. Entonces las tareas son una serie de acciones que se van a realizar en un día determinado, en un momento determinado. Tienes tu lista de actividades y la lista la vamos a ir cumpliendo. Y se llama checklist porque utilizas la estrategia del check. Dibujas el check para dar fe, para ser consciente que ya lo terminaste. Estos 3 puntos fundamentales van a ayudar muchísimo para que nuestros hijos sepan gestionar el tiempo y gestionar también el cumplimiento de sus tareas. Otro punto importante, papá, mamá, es que estas modificaciones que tú hagas en casa, las realices tú también, porque el ejemplo es algo que nos va a ayudar, sobre todo en la conversación con tu hijo adolescente. Los adolescentes vienen y me dicen, pero Carla, si mi mamá no lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Se rompe la magia. Efectivamente, parte del ambiente, parte del entorno es que papá, mamá también empiecen a poner en práctica este trabajo que les dejan a los chicos. Así es que es importante que la terapia ocupacional y cualquier terapia en donde te hagan estas recomendaciones para tu hijo, también los pongas en práctica tú. Es necesario seguir motivando y educando con el ejemplo. Papá, mamás, nos dejaron nuestros oyentes algunas preguntas interesantes que voy a compartir contigo, y si tienes más preguntas para mí, pues déjalo en la sección de los comentarios para poder responderlo en base a el trabajo que estamos haciendo el día de hoy, que es acompañar a nuestros hijos a ser exitosos académicamente en base a la terapia ocupacional. Muy bien, vamos compartiendo las preguntas. ¿Qué hago, Carla, si mi hijo se distrae mucho, incluso después de hacer todos estos cambios? No logra sostenerlos, entonces hago los cambios, he puesto todo a mi favor, pero lamentablemente continúa el proceso de distracción. El proceso de distracción es una actividad conductual que para nuestros hijos TDAH a veces es inevitable, porque el cuerpo les pide distraerse, el cuerpo les pide relajarse, el cuerpo les pide trabajar pues de manera más tranquila. A veces no se puede, entonces necesitamos
podemos acompañar a nuestros hijos desde casa a darles calma y tranquilidad. Por ejemplo, hacer tareas más interactivas, por ejemplo, mostrarles las tareas de manera más divertida, tratar de generar estas recompensas positivas que sean visibles y que justamente el cerebro, al hacerlos visibles, lo va a tener constantemente presente, y eso puede ayudar muchísimo a que él transite con su emoción, transite con sus pensamientos y diga: a pesar de todo, quiero esa recompensa y yo lo voy a lograr. Los descansos sensoriales también son sumamente importantes, que tenga 60 o 120 segundos para que pueda sentarse a jugar con la pelotita, para que pueda rodar las rueditas en los pies, que vaya descansando para que el proceso también se dé, genera un proceso dopamínico y después continúa con más energía trabajando en las tareas. Otra pregunta que nos dejan es: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a sentirse menos frustrado cuando no se puede concentrar? Qué interesante, porque justamente la atención y la concentración parte también para los TDAH de la fuerza de voluntad, y es altamente frustrante para ellos cuando no pueden lograr ese objetivo, cuando ven que las horas van pasando y no ha avanzado ni media línea. Entonces sí es un proceso frustrante. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Ayudarlos a que regresen al aquí y ahora, trabajar con ellos en técnicas de respiración, un trabajo de mindfulness que les permita justamente gestionar y minimizar el cortisol que ya de por sí están generando al momento que tengan estas situaciones de frustración, estas situaciones de estrés. No podemos dejar que las funciones ejecutivas se vean bloqueadas, apañadas o cubiertas por el cortisol. Así es que las técnicas de respiración van a ayudar muchísimo en ese proceso. Espero estarte ayudando, mamá, papá, con las preguntas, y vamos a darte unas preguntitas más de nuestros oyentes que dicen: ¿qué tipo de herramientas tecnológicas pueden ayudar con el proceso de organización? Pueden buscar desde sus celulares algunas apps colocando la palabra homework o colocando la palabra tareas. Pueden ayudarse también con algunas aplicaciones que estén relacionadas con los recordatorios o también con los temporizadores. Por ejemplo, existen temporizadores de una plantita que va creciendo, o un reloj de arena que se va acabando, o algunas aplicaciones que están siendo muy divertidas también relacionadas con algunos personajes, algunas historietas que los van a acompañar en el proceso de: ya atendiste tu cama, ya terminaste la tarea de matemática, tenemos que ir a jugar, pero todavía no has terminado de completar esta actividad. Entonces, también esas aplicaciones interactivas son muy efectivas porque acompañan a nuestros chicos. A veces nuestros chicos no hacen las tareas porque están solos, y la tarea es una muy buena excusa para poder tener a papá o a mamá cerca. Lo hemos conversado bastante también estas semanas con algunos colegas, profesores, en donde vemos que el adolescente solamente empieza a trabajar en el salón cuando tú estás a su lado. Basta que des 2 pasos y te vayas y simplemente la magia se acabó. A veces necesitan ser acompañados y pensamos que porque son adolescentes ya no necesitan de nuestra presencia, y es todo lo contrario. Necesitan mucho más tu presencia, solo que de una manera diferente. ¿Es recomendable un tutor especializado para adolescentes con TDAH? Sí. Definitivamente, si tú sabes que tu hijo es TDAH, no puede ir cualquier profesor particular a reforzarlo académicamente. Tiene que ser un neuroeducador que trabaje, que sepa, que hable sobre las características de su cerebro y que ya haya tenido ese abordaje para ayudarlo a aprender de maneras diferentes. Entonces, la neuroeducación es una herramienta fundamental que necesitan los tutores, los shadows, los acompañantes, para que puedan reforzar a tu hijo hacia eso que él necesita, hacia ese camino que su cerebro necesita para aprender. ¿Y cómo puede hacer o cómo puedo hacer que mi hijo se involucre más en su propio proceso de organización? ¡Wow! Es una gran pregunta, porque ya estamos generando con ellos la posibilidad de una autonomía. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo sea más autónomo?
En primera, tiene que ser asumiendo las responsabilidades que les toca, y esas responsabilidades tienen que estar claras, esas responsabilidades tienen que estar planificadas, tienen que estar organizadas y calendarizadas, y tienen que estar escritas para que los pueda visualizar. Solo de esa manera va a generar autonomía. La autonomía no significa que tenga que memorizar todo lo que hay que hacer, no. Puede trabajar en un proceso de checklist y puede visualizar entonces esta información. Así es que papá, mamá, creo yo que nuestros procesos de generar autonomía van por toda la línea de una terapia ocupacional que permita atender, organizar, reflexionar, consolidar y que permita también trabajar en procesos cognitivos diversos que lo ayuden a que pueda lograr el éxito académico no solo al final del año, sino también durante toda su escolaridad, desde el primer día del año académico hasta el último. Vamos planificando, vamos organizando y vamos trabajando en estas acciones, habilidades y estrategias importantes. Y con esto, papá, mamá, concluimos entonces el podcast del día de hoy. Estrategias de terapia ocupacional acaban de ser compartidas para ti y déjanos en los comentarios, ¿estás colocando algunos en práctica? ¿Te ha parecido alguno interesante? ¿Quieres ponerlo en práctica también? Pues entonces te acompañamos en este proceso y déjanos saber cuáles han sido los más interesantes para ti. Así es que si consideras que este podcast ayudará a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por YouTube, dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto con todos.